Continuamos con la ponencia, el perfil de la víctima de violencia sexual, impartida por la doctora Eloísa Jiménez Jiménez, quien es médica por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en psiquiatría. También cuenta con una alta especialidad en género, sexualidad y salud reproductiva y es psicoterapeuta con enfoque focalizado en la transferencia. Ejerce práctica privada en Médica Sur. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿sí me escuchan? Bueno, Sí, doctora. buenos días a todos y todas. Agradezco bastante la invitación y envío un especial saludo y agradecimiento al doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Ya dijeron, soy Eloísa Jiménez Jiménez y yo voy a hablar acerca del perfil de la persona víctima de violencia sexual. Hay mucha información al respecto. Toda de alguna manera no está bien cuantificada, existen diversos artículos y obviamente las características sociodemográficas de este perfil de la persona víctima de violencia sexual cambian con respecto a la región, país, continente en el que nos encontremos. Cambian de alguna forma, ¿verdad? Hoy específicamente voy a hablar muchísimo más de México, que es el país que nos compete. Me hubiese gustado traerles enriquecer esto con un poquito de casos clínicos, pues nos vamos a dar prisa por el tiempo, ¿sale? Entonces, bueno, mis credenciales ya las conozco. Un dato curioso nada más para amenizar esto, pues es que básicamente el Día Internacional de la No Violencia, que se celebra el 2 de octubre, se debe a este personaje tan brillante, tan importante, es Mahatma Gandhi, quien fue un líder pacifista e incluso el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que él practicó la desobediencia civil no violenta. Eso significa que hizo huelga de hambre, pero todo siempre sin la violencia, ¿sale? Entonces, ahora voy a hablar sobre la Declaración de las Naciones Unidas que hizo sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Definió la violencia en contra de la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, sexo mujer, género femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En este caso es sexual para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en una vida pública como en una vida privada. Y esto hace hincapié mucho a lo que sucede dentro de nuestras casas, en nuestros trabajos, o simplemente si tomamos un taxi, un Uber y sucede alguna violencia sexual, ¿no? ¿Qué hay de el perfil de la víctima, de la persona víctima de violencia de género? Bueno, por todo lo anterior que he mencionado, además de estimar la magnitud de la violencia que enfrentamos, las mujeres, enfrentan las mujeres adultas, es fundamental conocer las experiencias de violencia y victimización que experimentan las niñas, niños y adolescentes. No obstante, el camino por recorrer es amplio, muy amplio, para contar con datos sistematizados y homologados respecto a la violencia que vive este grupo poblacional, con la finalidad de aproximar una magnitud de la violencia en contra de las niñas y adolescentes. En esta presentación vamos a mostrar información sobre las manifestaciones de la víctima directa precisamente en este grupo poblacional a partir de los datos que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en un reporte del 2023. Estos distintos programas de información están a cargo de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, ¿ok? Entonces, la mayoría de las agresiones ocurren contra mujeres jóvenes que en promedio tienen menos de 22 años, lo que puede explicarse por su mayor vulnerabilidad o incluso por la relación entre la víctima y los agresores.
Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, en esta gráfica voy a mostrar imágenes para irnos un poquito más rápido. Podemos ver que las mujeres de 0 a 17 años tienen una mayor tasa de presentación de este tipo de violencia sexual, ¿verdad? En comparación de los hombres de 0 a 17 años. Es decir, aquí en esta gráfica podemos ver que el doble de la población, el sexo mujer, tiene muchísimo más agresión en comparación con los hombres, pero esto no significa que los hombres no sean agredidos, ¿sale? Eh, es muy común que yo, por ejemplo, estoy laborando en una clínica de género y sexualidad y entonces es muy común que mis pacientes, yo de toda la población que veo diariamente, solamente tengo tres, cuatro pacientes hombres que fueron violentados sexualmente de pequeños, ¿verdad? Y todo el resto de mis pacientes son mujeres víctimas de violencia. Es importante mencionar que existe vulnerabilidad con respecto a las mujeres, la cultura, la educación. Evidentemente, mujeres con analfabetismo tienen mucho mayor riesgo o vulnerabilidad, a lo mejor mucho más grave, de presentar este tipo de violencias porque cómo denuncian, cómo se defienden, si no tienen dinero, si no saben leer, cómo contratan abogados, es muy complicado, muy, muy complicado. Pero también es importante y bien interesante mencionar que las víctimas de violencia, encuentro en mis pacientes que todas ellas tienen diferentes grados de estudio, ¿no? O sea, tengo desde doctoras, maestras en alguna licenciatura, licenciaturas de todo tipo, pero también tengo mujeres trabajadoras del hogar, etcétera. Entonces, no, es muy interesante que la violencia sexual no respeta estos parámetros de educación, ¿sale? Y de preparación. Entonces, en esta otra gráfica podemos ver que eh, existen también muchos reportes acerca del abuso sexual que hay, del acoso sexual, hostigamiento sexual y violencia, ¿no? Violencia familiar que también lleva un alto grado en delitos de 0 a 17 de víctimas de 0 a 17 años registrados en averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público del Fuero Común por grupo de edad y sexo en el 2022. Esto es hasta el feminicidio, ¿no? Está reportado aquí también. Y esto es interesante porque nuevamente de 0 a 17 años y había una media de 5 años, o sea, lo que más se presentaba eran en niños, niñas de 5 años a 17 años. Entonces, ahí ya va una característica sociodemográfica importante. El estado civil, bien, el estado civil es otro reporte sociodemográfico estudiado, en donde el 5.7 de los adultas solteras de 16 años o más sufrieron agresión sexual. Esta cifra es significativamente mayor que en los adultos en otro o cualquier estado civil. Eso es aquí en el INEGI en México. Pero, por ejemplo, encontré un artículo que habla de las cifras del Perú y menciona eh, edades de 22 a 45 años como la media. Y en estado civil, que mayormente las mujeres casadas presentaban muchísimo más violencia sexual que las mujeres solteras. Y entonces las mujeres solteras presentaban una mayor calidad de vida en otros países, ¿sale? Bien. Ahora, ¿qué hay de la ocupación? Pues bueno, hablemos de esta vulnerabilidad, ¿no? Aquellos que eran estudiantes de tiempo completo tenían 4 veces más probabilidades de haber sufrido una agresión sexual en el último año que aquellos con cualquier otro tipo de ocupación. Por lo tanto, si tenemos que las mujeres de 5 a 17 o antes de los 22 años
tienen, sufren este tipo de violencia. Entonces, ¿qué está haciendo esta población? Pues mayormente está estudiando, ¿no? Entonces, estar estudiando y sobre todo que hay otros factores que son bien interesantes. Por ejemplo, veía un caso muy interesante de una mujer con poca red de apoyo, básicamente nula, este, tenía sus dos hijos pequeños. Entonces esta mujer pues era muchísimo más violentada porque no tenía red de apoyo, porque tenía un trastorno mental, ¿no? Un trastorno psiquiátrico. Entonces esas son otras características que actualmente no están tan medibles y no reporta en este momento el INEGI, pero también qué tanto las víctimas ya tenían trastornos mentales o trastornos psiquiátricos y qué tanto esta violencia sexual es un factor de riesgo para el incremento de los trastornos mentales o trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, realicé yo recientemente un estudio de algo que se llama síndrome de difusión de la identidad en comorbilidad con el trastorno de estrés postraumático complejo y es súper interesante que las personas que tenían síndrome de difusión de la identidad, en donde este síndrome habla de no sé bien quién soy, confío de más, confío de menos, no tengo una autodefinición, ni sé quién son los demás, entonces no tengo metas, no logro objetivos, etcétera. Tiene mayor exacerbación de los síntomas de alta intensidad de este síndrome las mujeres que habían presentado violencia sexual. Entonces, evidentemente esto pues era preocupante porque ellas tenían mayor riesgo de presentar también síntomas de estrés postraumático complejo, pues en mayor intensidad, ¿verdad? Bien, por otro lado, los hombres víctimas de violación u otros delitos sexuales tenían más probabilidades de ser conocidos del agresor en un 38%. En comparación, la relación víctima y agresor en el caso de las mujeres víctimas de violación era más probable que fuera una pareja íntima y también hay casos interesantes de esto en donde las mismas parejas, pues sí, es muy frecuente. Yo creo que 8 de cada 10 mujeres que yo veo tienen, de mujeres adultas que yo veo, tienen agresión por su pareja. Pero María Elena Medina Mora, en la encuesta nacional de salud, menciona que una de cada 5 mujeres sufre violencia o ha sufrido violencia en alguna etapa de su vida. Y actualmente la Organización Mundial de la Salud menciona que una de cada 3 mujeres sufre o ha sufrido violencia sexual en su vida. Esto es gravísimo, ¿no? Porque cada vez las cifras son mucho más alarmantes. Aquí vemos nuevamente la gráfica, pero ahora pues hablemos de hombres, ¿no? Los hombres que han sufrido abuso sexual está en color como lila, ajá. Los hombres que han sufrido hostigamiento, acoso sexual en un color morado más clarito, pero también los hay. Entonces no es solo exclusivo de las mujeres. La edad media general de las víctimas de agresión sexual masculina o hombre resultó ser de 24,7 años, o sea, también tienen ahí una media muy joven. El porcentaje más alto de estas víctimas fueron de alguna forma en este estudio, pues blancas o caucásicas, ¿no? En países donde se desarrolló y las personas afroamericanas constituyeron el segundo grupo más grande, aproximadamente en el 10% de la muestra. ¿Qué hay con respecto a la perspectiva de género? ¿Qué hay acerca de esto? Bueno, de la orientación sexual. Vamos a ver. La mayoría de las víctimas eran heterosexuales, 71,1, y el 21% eran con orientación homosexual, el 3,5 eran con orientación bisexual. ¿Ok? Sin embargo, pues también tenemos las muertes de odio más violentas que existen y de violencia sexual más agresivo que es hacia la comunidad transgénero, ¿verdad? Entonces, ya por último y para terminar de manera rápida, vamos a hablar sobre las principales personas agresoras mencionadas por las mujeres de 15 años y más.
que experimentaron violencia sexual durante la infancia, que es bastante la cifra, de verdad. Yo veo todos los días muchísimos casos de estos. Y pues familiares, ¿no? Tío, primo, prima, algún no familiar, pero sí conocido que haya estudiado a la víctima y entonces algún vecino. Claro que también hay desconocidos y hay casos en donde, como les digo, vas caminando en la calle o cualquier otra persona te puede agredir. Aquí vemos en esta gráfica, aquí hasta en un 9.7, otro familiar, hermano, padrastro, madrastra, padre, abuelo, otro y madre. Las madres también eh, son hay un factor de riesgo para que agredan, ¿no? A estas personas víctimas de violencia sexual. Y que no nada más existen estos factores sociodemográficos que nos hablan acerca de los perpetradores, de la paz y del respeto hacia el cuerpo de otras personas, sino que también existen factores psicológicos, existen factores mucho más culturales, mucho más de la región, ¿verdad? Existen muchos factores interesantes de psicopatología relacionados en este tipo de víctimas y de agresores, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta y si haya tiempo para ello. Sí, doctora, un tiempo para que puedan realizarle alguna pregunta y la pueda responder. Si no hay ninguna pregunta, pues yo agradezco bastante esta oportunidad y envío un cordial saludo a todos. No, doctora, al parecer no hay ninguna pregunta. Ok, muchas gracias. Gracias a usted por su participación, doctora.